Epa Villave, cuando son la 1:40 de la madrugada de este día jueves, estaba viendo documentales y revisando material y he decidido hacer este video. Y es que el tema es tan poderoso y yo he ido llevándolo con bastante calma porque además que todos los días hay un capítulo nuevo y cada día estoy más convencido de que primero estamos del lado correcto de la acera y lo segundo es que primero toda la trazabilidad histórica, toda la trazabilidad política y toda la trazabilidad social e incluso pudiera agregar la económica, están marcando un camino que aquellas personas que no lo vean es que carecen de madurez, inteligencia y capacidad de análisis mínimo básico necesario para vivir. Pero es que además hay unas señales que yo que soy un tipo de números, a veces recuerdo que existe un Dios allá arriba y que el universo conspira, como decía Carlos Fraga, para favorecernos y que esas conspiraciones positivas están sucediendo del lado de la acera en que nosotros estamos y los que están del otro lado de la acera son tan infantiles, inmaduros, son tan sectarios, son tan ignorantes, son tan estúpidos que no lo ven. Por ejemplo, el caso de Uribe en la frontera llamando invasiones y crisis humanitaria y a los 3 días le estalla a Colombia una crisis humanitaria enorme, de enormes proporciones y el desplazamiento de los colombianos se da hacia Venezuela, miles de colombianos en nuestro país y aquí se han albergado con unos operativos de muchísima altura y de muchísima organización. De paso, ya los niños colombianos que cruzaron la frontera con sus padres huyendo de esa confrontación armada que tiene más de 60 años en Colombia, ya aquí están incluso estudiando en escuelas venezolanas. Tanto que se ha repudiado la educación venezolana, que nadie dice que tiene problemas muy, pero muy serios, pero también es verdad que a pesar de que todavía le queda muchísimo por resolver, estamos muchísimo mejor que hace 5 años atrás. Y estos estúpidos son incapaces de verlo. Se ha formado un ejército de liliputienses desde Estados Unidos atacando a nuestro país, porque es a nuestro país, porque puedes tener controversia con el chavismo, pero no se admite que no respetes la disidencia dentro de la oposición. Cuando no queremos ser parte del fascismo, no puedes entonces etiquetarnos de ser vendidos, de ser sumisos, de ser chavistas. Eso es un crimen, lo que han intentado hacer. Intentado porque además son minoría y que ni siquiera están en el país tampoco, porque entonces huyeron como cobardes, no tuvieron las bolas de seguir en nuestro país. Muchos huyeron porque tienen temas bien fuertes con la justicia y entonces dentro de un mundo de resentimiento en que viven, porque creyeron que iban a poder carajear desde el exterior a los venezolanos, resulta que son unos lavaposetas que viven con ingresos miserables y para complementarlos entonces aprovechan de inventar una crisis en Venezuela para monetizar a través de las redes sociales. Los de un poquito mayor nivel, que muchos llegaron con visas de turista y se quedaron por allá, los niños visas, otros pues y con eso pidieron asilo, especialmente cuando digo los de mayor nivel me refiero a los periodistas, crearon una plataforma de ataque a Venezuela llamada EBTV, por cierto, investigada por el FBI de hace más de un año por haber recibido fondos que fueron desviados por parte del gobierno de Juan Guaidó que eran para ayudar a los venezolanos y fueron mandados a ese canal para hacer la campaña política de ese grupo radical. Hoy en día hemos conocido que el gobierno de los Estados Unidos ha parado todo tipo de ayuda a esos grupos fascistas, de ayudas económicas, y que se está abriendo una inmensa investigación
por los enormes actos de corrupción en que han estado involucrados. Entonces, al ser esta gente receptora de estos beneficios, porque muchos de estos influencers también son pagados por el machadismo, son entonces cómplices, son parte de ese hurto que ha existido no solamente a los recursos de los contribuyentes estadounidenses, sino también a los venezolanos a través de la quiebra que hicieron de Monómero y la quiebra que están intentando hacer con Ciggo para venderla a 4 Todo esto viene sucediendo y ellos todavía no se dan cuenta que están del lado equivocado de la acera. Pero lo más contundente es que durante muchos meses, además de atacarnos por nuestra postura antifascista y querernos entonces poner remoquetes de chavistas, vendidos, vendepatria, etcétera, 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 bueno, nos amenazaban por la llegada de Donald Trump. El peine, el cepillo, el invierno llegó, ya van a ver lo que es bueno, se van a arrepentir, vamos a ir por ustedes, vamos a llegar a Venezuela y vamos a acabar con ustedes. Y resulta que Donald Trump llegó, y sí, el invierno llegó, pero llegó a los Estados Unidos. Una serie de medidas los ha aplastado, los ha destruido moralmente, les ha dado una bofetada que los debería llenar de humildad y de autorreflexión para darse cuenta lo equivocado que estaban, lo vulnerable, los insignificantes que son en este mundo, que se creían más americanos que George Washington, y resulta que son lo que siempre dijimos que eran: ciudadanos de tercera, mano de obra barata, relleno laboral sanitario. Yo lo llamo ofensivamente en algunos casos así. La serie de medidas que ha tomado Trump, además de considerarlas violatorias a los derechos humanos, incurso en lesa humanidad, y de verdad que porque hay muchísima gente, esto es un grupo minúsculo de incapaces, ineptos, tarados mentales, pero lamentablemente se lleva consigo a muchísima gente buena. Y yo estoy convencido que muchas de estas medidas se están dando porque los líderes políticos de los Estados Unidos vieron de qué mierda está hecha esta oposición, esta sarta de tarúpidos que además son una banda de ladrones que no tienen escrúpulos, porque ya se coló la información que, primero que no se coló, ya está determinado que le quitaron los recursos de la USAID a ese grupo fascista y que van a investigarlos porque el 98% de esos recursos fueron timados, fueron robados, fueron usados para fines distintos a los que se les habían entregado. Y uno de esos destinos tenía que haber sido reforzar el proceso electoral venezolano de la oposición, tener todos los centros de mesas cubiertos, movilizar a la gente opositora para votar, y el machadismo se cogió esos reales, invirtió una parte en los comanditos para generar una crisis política, y los otros se los robaron para el carajo. Yo se lo dije a ustedes hace tiempo. Donald Trump ni Estados Unidos están alineados con esta banda de delincuentes. Donald Trump no va a repetir los errores que repitió en el primer gobierno. Donald Trump debe estar muy arrecho porque le engañaron, le mintieron y le hicieron tener uno de sus grandes fracasos en su primer gobierno. Y ven que no me equivoqué. Venezuela está viendo y se está comprobando en dónde está la realidad. ¿Ustedes creen que un gobierno estadounidense que supiese que en Venezuela ganó las elecciones Edmundo González Urrutia le diera la espalda como se la está dando en estos momentos? Cuando apoyó a Guaidó, que no ganó por elecciones, y si este hombre hubiera ganado las elecciones, estuviera tomando todas estas medidas. Esta es la mejor muestra de que Edmundo González Urrutia no ganó las elecciones.
La mejor muestra es que estuvo en Washington y le prohibieron la entrada a la toma de posesión. El mejor ejemplo es que estuvo en Washington y su gran aliado, el hombre que tanto impulsó todas las acciones en contra de Venezuela, Marcos Rubio, no lo recibió. Hicieron después un parapeto que no debieron haber permitido la Machado haber salido en una reunión por videoconferencia. Es tan torpe la Machado que aceptó hacer esa aceptación de fracaso, aceptación de ruina. O sea, el nivel en que se está moviendo la Machado es ya tan bajo en el sentido de lo derrotada que está, que acepta cualquier escupitazo para no morirse de sed. Por otro lado, el mensaje es sumamente claro y contundente. Si Estados Unidos está eliminando todos los beneficios migratorios que se le dan a ciudadanos que provienen de países con crisis humanitarias, con crisis políticas, si las está eliminando es porque está aceptando que Venezuela no las tiene. O sea, así queda muy claro. Y esto me recuerda a mi discurso de varios años, pana. Qué satisfacción tan grande. No que le esté pasando esto a los venezolanos, esto de verdad me acongoja muchísimo. Pero tengo que decir que me da mucha satisfacción cuando yo advertía y les decía, señores venezolanos, ustedes no pueden mentir en otro país diciendo que son perseguidos políticos, cuando ni siquiera muchos de ustedes estaban inscritos en un partido, cuando ni siquiera llegaron a ir a las marchas, cuando ni siquiera llegaron a votar en alguna vez en su vida. No puede ser que ustedes pretendan iniciar su vida en otro país con un expediente falso, un expediente creado. Hace poco salió a la prensa una información que yo conozco hace mucho tiempo, que era la venta de inscripciones en partidos políticos. Creo que fue, por cierto, ese partido que es una estafa ambulante llamado Voluntad Popular. Un edil, creo que era, un concejal, que cobraba, no sé si era $250, $300 por expedir una inscripción en los partidos políticos para mostrar en los expedientes en Estados Unidos que eran políticos. No son perseguidos políticos. Esto, por cierto, también derrumba las tesis de los perseguidos políticos. No son perseguidos políticos en absoluto, ni siquiera son políticos, ni siquiera son políticos, pues. Esto es, o sea, aquí se están derrumbando muchos de los mitos con los cuales yo vengo atacando desde hace tiempo. Una migración irresponsable que además nos hizo daño a los que no migramos, a los 26 millones de venezolanos que decidimos quedarnos luchando en nuestro país. Esa migración, en general la migración, no todos los venezolanos que conforman esa migración, pero esa migración nos perjudicó que éramos un referente internacional, nos perjudicó por la cantidad de malandros que huyeron por la moda que se generó con la migración. Se demuestra lo que yo había dicho, que esto era una moda, porque entonces ya no hay crisis. O sea, si aquí te fuiste con la crisis económica, esa crisis desde el 2020-2021 se está superando, y la mejor prueba de ello es cómo cae notablemente el número de venezolanos que salían del país. El año en que más salieron fueron el 2018, que salieron 1.800.000. Después cayó el número, vino el COVID, comenzó a regresar la gente, y hoy en día yo aseguro, y estoy contrario a lo que dice Maduro, aquí se han regresado 3 millones de venezolanos. Estoy convencido de ese número. A pesar de las elecciones y aunque algunas personas se han ido, a pesar de los resultados, siguen regresando venezolanos a Venezuela. Todos los días lo ve uno en las redes sociales. Pero el nivel de desinformación, el grado de manipulación de la información, principalmente de esta cuerda de malhechores y de estos estúpidos de redes sociales en Estados Unidos, es impresionante cómo ha perforado la mente de muchos. Pues bien,
Hoy en día es también impresionante ver la ausencia de ellos en las redes sociales. Aquellas noches en TikTok y en YouTube cargados de videos y en vivos de estos grupos fanáticos pagados o autofinanciados a través de la monetización de las redes sociales desaparecieron por completo. Si acaso 2 o 3 bolsas que se encuentran en Europa, pero los que estaban en Estados Unidos, esta noche y la noche de ayer ha sido impresionante la ausencia total. Sobre todo porque como ya se dijo que se iban a mandar a revisar los asilos, uno de los elementos fundamentales de un asilo es que tú no te puedes meter en los temas políticos del país en el que tú te fuiste. Y resulta que también salieron en varios medios estadounidenses que una de las cosas que están haciendo el ICE, el ICE, es investigar las redes sociales. Así que se cagaron de nuevo, son cagones, se fueron de Venezuela cagados porque no tenían cómo echarle bola, la capacidad de echarle bola, una crisis poderosísima que tenía nuestro país, pero que los que nos quedamos demostramos que podíamos sacar el país adelante y en cambio ellos se fueron y de nuevo ahora se fueron porque ellos siempre van a ser así. ¿Cuál es ya el punto final de esta conversación? O lo que queda de todo esto. Bueno, les va a tocar a regresar a Venezuela en un gobierno de Nicolás Maduro. ¿Han visto ustedes mayor castigo? Tras la revocación del TPS, a venezolanos propagandistas de María Corina Machado critican severamente a Donald Trump. Pues sí, después de que lo amaban, lo aupaban y pidieron votar por él, estos propagandistas de la dirigente Machado, luego de apoyar las elecciones presidenciales de Estados Unidos a Donald Trump, ahora se quejan de las decisiones que está tomando el mandatario republicano tras anunciar la revocación del estatus de protección temporal TPS a más de 600.000 venezolanos. Emanuel Rincón salió llorando con un posteo en un video de redes sociales con cara de decepción y manifestó que no esperaba que Trump eliminara los TPS, destacando que aspiraba a que el mandatario acabara con la tiranía de Maduro. Por su lado, Orlando Bendaño, luego de apoyar la candidatura de Trump en las presidenciales, ahora dice que la decisión del presidente americano es una medida insolidaria. No, mijo, no es que sea insolidaria, es que ustedes no entienden la política y no entienden la realidad. Ustedes construyeron una verdad a base de mentiras y la política y la diplomacia no van en ese camino. Lo engañaron en la primera oportunidad. En esta segunda oportunidad no lo van a engañar. Además, Venezuela no es el país frágil que era hace unos años, ni la geopolítica mundial está a favor de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Viva Venezuela, viva los venezolanos que seguimos en nuestro país levantándolo.